Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, qué gusto, como siempre. Vamos a hablar justamente de la semana de mayo, lo que pasó, un poco cómo llegamos a la revolución fundadora, ¿no? A nuestra revolución fundadora. Hablamos un poco fuera del micrófono de cómo se van concatenando los hechos internacionales con los nacionales. Y evidentemente hay un punto de inflexión que son las invasiones inglesas. De alguna manera lo que nos coloca en el centro por algún momento de la política internacional, porque en definitiva lo que ocurre es una disputa por un mercado bastante codiciado en términos comerciales, también estratégicos. Pensemos que el único paso interoceánico que había a esa altura del siglo XIX y por todo el siglo XIX hasta el principio del siglo XX era el Estrecho de Magallanes, digamos, ¿no? Y evidentemente todo lo que tenía que ver con la zona del Río de la Plata y al sur era una zona estratégica, ¿no? Por lo tanto, había echado el ojo el conquistador Napoleón, que estaba mirando con mucha atención esta zona. Y evidentemente lo que ocurre es que Inglaterra se adelanta de alguna manera a los planes napoleónicos. Si bien la primera invasión es una invasión de carácter privado, sin autorización oficial, donde hay Sir Popham se entera de que hay un importante caudal de dinero proveniente de Potosí, famoso sitiado de Potosí, para enviar a España a través de un espía, Pío White, y decide, estando en Ciudad del Cabo, lanzarse a la experiencia que luego va a ser aprobada por Inglaterra, por la corona, por lo exitosa en términos económicos, ¿no? Cosa que se habían hecho con otras expediciones. Primero lo hacían, después pedían permiso, ¿no? Y entre las dos invasiones, la del 6 y la del 7, evidentemente pasan muchas cosas en la colonia, en esta colonia que va empezando a despertar de alguna manera, que venía produciéndose un movimiento intelectual relativamente interesante, dado esencialmente por los periódicos, la tapa del Telégrafo Mercantil, el Semanario de Industria y Comercio de Vieites, donde se empiezan a discutir ideas, donde se empieza a plantear otro perfil de Argentina. Se proponía un perfil más industrial desde estas páginas de estos periódicos, no tan ganaderos, sino también diversificar un poco la actividad económica. En eso tenía mucho que ver Vieites, Belgrano, Labardén, gente que pensaba la economía. Y las invasiones evidentemente son una bisagra entre el periodo colonial y lo que va a ser el periodo revolucionario, esencialmente por algunas cuestiones. Una de ellas es que los criollos toman conciencia de la debilidad del poder español, ¿no? El poder español no está en condiciones de defender bien estas colonias en términos militares. Nacen las milicias populares, las milicias criollas, que le dan un poder autónomo a los criollos, con una estructura organizativa sumamente interesante, lugar también de debate político, porque ahí se van a ir conociendo muchos de los que van a integrar luego la plana mayor de la revolución, en su carácter de milicianos. Evidentemente todo esto va generando una conciencia que empieza a tornarse cada vez más interesante y fuerte cuando, terminada la reconquista, todo vuelve a la normalidad, entre comillas, y hay que volver a entregar el poder a España, ¿no? A los españoles, y esto empieza a generar algunas ideas interesantes en lo que ya algunos comienzan a denominar como clubes independentistas o clubes favorables a la independencia, ¿no? Que coincide además 1807 con un episodio que va a cambiar la historia europea y americana, que es la entrada de Napoleón a Portugal. Esta invasión napoleónica a Portugal, que tenía que ver con el no cumplimiento del bloqueo continental, es decir, Napoleón decreta que todos los países de Europa deben boicotear, los puertos europeos deben boicotear los productos ingleses.
Portugal era un país que tenía muchas relaciones con Gran Bretaña, se torna renuente a aceptar este bloqueo continental, demora demasiado, digamos, y entonces es ahí cuando Napoleón decide la invasión a Portugal, ¿no? Mariano José de Larra decía que Napoleón amaba tanto la libertad que tomó toda la que pudo de los países que conquistó. Claro, Portugal fue uno. De alimentarse, ¿no? Por los pactos de familia, Napoleón estaba autorizado a entrar a España para llegar a Portugal, de manera tal que los españoles, en ese momento estaba Carlos IV en el poder, en el reino, lo dejan entrar, llega a Portugal, y en Portugal evidentemente se produce un proceso bastante interesante. Por un lado, el traslado de la corte portuguesa, arreglado con Inglaterra, absolutamente ordenado por Inglaterra. Inglaterra ordena el traslado de la corte a Río de Janeiro, ¿no? Acompañada por la Armada Británica. Eso va a producir grandes cambios geoestratégicos en la región, porque hay una corte europea fuerte, con un fuerte apoyo británico en la zona, con claros afanes expansionistas, ¿no? Como era la corte portuguesa. Y con parientes en España también. Con parientes, claro, exactamente. Carlota Joaquina es la hermana de Fernando VII, la princesa regente, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es un cambio muy importante que se da en nuestra región. Y por otro lado, Napoleón decide que sus tropas que están ocupando parte de España, supuestamente como una especie de reaseguro de lo de Portugal, tengan una presencia más fuerte, y esto termina siendo una invasión, ¿no? Una invasión a España que va a terminar vergonzosamente con la farsa de Bayona, donde tanto Carlos IV como Fernando VII van a otorgar su poder a José Bonaparte. Esto ocurre en 1808, algunos días después de la masacre del 2 de mayo, ¿no? En Madrid, donde el pueblo español resiste la entrada de los franceses, con Murat. Y los fusilamientos de Moncloa. Los famosos fusilamientos de Moncloa, que están también retratados por Goya, ¿no? Con ese dramatismo, esos famosos cuadros de Goya. Bueno, esto evidentemente va a producir grandes cambios en Europa, en América, porque comienza a plantearse la duda de la legitimidad, ¿no? De quién gobierna realmente en España. Claro. Es decir, hay un monarca intruso, José Bonaparte, y entonces comienzan en América los debates. El primero que se da con fuerza es en Chuquisaca, donde Bernardo de Monteagudo escribe su extraordinario diálogo entre Fernando VII y Atahualpa, donde plantea de alguna manera la ilegitimidad de lo que está pasando en una conversación imaginaria en forma de obra de teatro, escrito a los pocos meses de la concreción de la coronación de José, donde de alguna manera son dos monarcas que han sido invadidos y desplazados de sus tronos, ¿no? Atahualpa y Fernando VII. Fernando se queja de que ha sido invadido, que ha sido despojado de sus tronos, de sus bienes, y Atahualpa le dice que lo entiende perfectamente, porque le pasó lo mismo, por supuesto con una gran ironía, ¿no? Porque los que los desplazaron fueron los españoles. En el caso de Fernando, por ahí con otro tipo de dignidad, ¿no? Totalmente, ¿no? Digamos, lo de Atahualpa fue tremendo, además le costó la vida, fue su vida en eso, ¿no? En esa traición horrible, después de pagar aquel extraordinario rescate de 2 piezas de plata y 2 piezas de oro, ¿no? 2 piezas, estamos hablando de 2 habitaciones repletas. Bueno, el diálogo refleja de alguna manera el afán independentista, el planteo muy radical de Monteagudo de las barbaridades cometidas por los españoles durante la conquista, la Inquisición, el asesinato en masa. Bueno, todo está puesto en boca de Atahualpa, y del lado de Fernando hay como una defensa de todo eso, con alguna invocación a la iglesia, la donación papal, ¿no? Que todo esto es rebatido magistralmente por Atahualpa, donde Monteagudo vuelca textos de Rousseau, de Voltaire, digamos, de Montesquieu, ¿no? Que aparecen ahí mezclados en algo imposible temporalmente, pero que en la ficción que está planteando Monteagudo refleja un poco de qué se está hablando, ¿no? Y además aparecen más modernos que ese absolutismo de los españoles. Sin ninguna duda, la modernidad estaba claramente puesta en este sentido, ¿no? Y termina con una proclama, digamos, donde directamente invita a los peruanos a sublevarse. Bueno, hay algunos párrafos sumamente interesantes, ¿no? Vamos a leer por ejemplo, donde Atahualpa se refiere a la religión, que es argumentada por Fernando como título válido, ¿no? Para la conquista de América.
¿Queréis acaso alegar la religión que habéis introducido en mi reino como título bastante para poseerlo impunemente? No, Fernando, no. Evita cubrir un horroroso monstruo de iniquidad con el velo de la religión. Evita confundir este santo nombre con lo que fue puramente injusticia de los españoles. Es cierto que les deben los habitantes de la América la religión que profesan, mas no por eso deben ser estos dominados por aquellos, porque de otra suerte sería preciso decir que Javier, que condujo el nombre de Cristo hasta las remotas provincias del Indo y del Ganges, y todos los apóstoles que han predicado el Evangelio, debieron ser coronados en uno y otro hemisferio. Diríamos que el cristianismo lleva consigo mismo el impedimento insuperable para convertir a un soberano infiel que difícilmente abrazaría la cruz del Salvador, a vista de que por ello había de descender de su trono y dar fin a su reinado. Impresionante, ¿no? Extraordinario, o sea, habla como si, claro, si San Pablo, San Pedro, ¿no? Tuviera un espíritu de conquista más que de propagar la fe católica, ¿no? Y esta claridad atraviesa todo el documento, ¿no? Todo este diálogo tan extraordinario, que es un antecedente muy importante que va a terminar con la revolución finalmente producida en Chuquisaca el 25 de mayo de 1809, en la que Monteagudo es un protagonista importante y que es un antecedente fundamental de nuestra revolución de un año después, ¿no es cierto? Ahora, para decirlo en términos actuales, ¿qué autocrítica? Sí. Porque plantearle, no, la religión no es motivo suficiente, no es título suficiente para invadir un pueblo y someterlo. Claro, por supuesto. Además, como dice él, si el monarca supiera de que a cambio de la religión perdería todos sus derechos, no abrazaría nunca la fe de Cristo, que además no tiene nada que ver supuestamente con propiedades terrenales, ¿no? Bueno, y en aquella revolución del 25 de mayo de 1809, Monteagudo, con 19 años de edad, redacta este manifiesto que decía lo siguiente. Hasta aquí hemos tolerado esta especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria. Hemos visto con indiferencia, por más de 3 siglos, inmolada nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto, se refiere a España, es claro, que, degradándonos de la especie humana, nos ha perpetuado por salvajes y mirados como esclavos. Hemos guardado un silencio bastante análogo a la estupidez que se nos atribuye por el inculto español, sufriendo con tranquilidad que el mérito de los americanos haya sido siempre un presagio cierto de su humillación y ruina. Bueno, impresionante, ¿no? Esta es un poco la verba de Monteagudo que va a estar presente a lo largo de toda su vida. 19 años. Sí, con 19 años escribía esto este muchacho, y evidentemente estos son algunos antecedentes muy importantes de lo que va a ser nuestra revolución. La situación en España se va complicando, hay una resistencia encarnada en las juntas, que tienen una doble cara, ¿no? En algún sentido son bastante oligárquicas esas juntas, van tomando el poder los llamados grandes de España, que aprovechan la situación para hacerse también con un poder local, y la carne de cañón es la gente del pueblo que resiste esa invasión extranjera con actos realmente heroicos, ¿no? Guerrillas y demás, algunos ejércitos regulares, donde tenemos ahí a un muchacho correntino, ¿no? A José de San Martín, que va a tener una actuación destacada en Bailén, y en cierto momento, digamos, concretamente para principios de 1810, las juntas que tenían una delegación central en Sevilla van a caer ante el avance arrollador de la Gran Armée, el ejército de más de 200.000 hombres que envía Napoleón después de Bailén para reconquistar y terminar de conquistar España. Logran entrar en Sevilla, digamos, y bueno, y que se cae la Junta Central y va quedando algunos pequeños fragmentos de poder, y esta es la noticia que temían los virreinatos americanos, que se va a ir propagando de acuerdo a la distancia en términos de viaje en barco, ¿no? Por eso que la primera junta va a ser en abril, en Caracas, cuando llega la noticia de la caída de la Junta de Sevilla, y comienza entonces a plantearse idénticamente en toda América Latina el planteo de las juntas tuitivas o de las juntas representativas de Fernando VII, ¿no?
¿Cuál es el mecanismo? Y acá se ve un poco la inteligencia de los americanos como para ir preparando el camino a la independencia. Había dos posibilidades: o someterse a un consejo de regencia que había nacido un poco pergeñado por Gran Bretaña y que pretendía mantener la soberanía del rey en algún instrumento jurídico, que era ultraconservador y que lo que quería era apretar más las tuercas en América, donde había obispos y también grandes de España. Y la otra era reconocer la soberanía de un rey ausente, cautivo de Napoleón, que difícilmente volvería al poder. Así se pensaba en 1810, donde Napoleón tenía un avance arrollador y faltaban 2 años para la campaña de Rusia, que es un poco el cono de sombra que comienza a cernirse sobre el emperador, ¿no es cierto? Entonces la estrategia era ir ganando tiempo, declarando fidelidad a un rey ausente que difícilmente volvería y que no implicaba nada en términos de compromiso, pero que tranquilizaba a la gran potencia hegemónica ya en América Latina, que era Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña pide expresamente a las juntas que se van formando, y esto pasa en México, pasa en Quito, pasa en Caracas, pasa en Santiago, pasa en Buenos Aires, le piden que juren fidelidad a Fernando, que no hagan pública su voluntad de independencia, porque se trata de una aliada de Gran Bretaña en la lucha con Napoleón, que es España, digamos, lo que queda del poder español, y evidentemente Gran Bretaña no podía aparecer apoyando a unos rebeldes contra su aliada, ¿no es cierto? Entonces este es el pedido, en el caso nuestro explícito, de Lord Stranford, que era el embajador en Río de Janeiro, que frente a las inquietudes de la gente que comienza a moverse pensando en un movimiento revolucionario, cuando llegan las primeras inquietudes ya con la caída de Gerona, por ejemplo, comienzan los contactos y Stranford dice: nosotros vamos a tener una actitud expectante, es decir, ni neutral, ni expectante es la palabra exacta, en la medida que ustedes no se proclamen favorables a la independencia y vayan por un camino tranquilo de supuesta legitimidad a Fernando, en el cual Inglaterra reconoce que es una artimaña, pero que a ella le sirve frente a su aliada momentáneamente, ¿no? Por eso las paradojas, ¿no?, de alguna lucha, ¿no? Claro, sí, totalmente, digamos, y acá aparece con claridad un poco en todo lo que había que pensar para hacer una revolución o para empezar a pensar en un movimiento contrario al virrey, ¿no? Digamos, Inglaterra, que en realidad era Portugal, aquí nomás, ¿no?, con una enorme potencial militar, un afán expansivo, es decir, declararse claramente independentista hubiera significado una situación de invasión automática o por ejemplo republicano, ¿no? Claro. Declararse republicano frente a una monarquía tan conservadora y tradicional como la portuguesa, que estaba aquí al lado. Claro, aliados y acá nomás. Aliados acá nomás, con Inglaterra detrás. Por supuesto la amenaza de Montevideo, que se mantenía rebelde con el lío, ¿no?, como un virrey, se autoproclama virrey del Río de la Plata y lanza permanentes ataques sobre Buenos Aires, bloqueando el río. El norte absolutamente hostil en manos del Virreinato del Perú, el Alto Perú, permanentemente enviándose ejércitos para hostigarnos, la rebelión de Liniers, bueno, todo lo que va a venir, ¿no?, que se está preparando ya evidentemente en ese momento. Entonces todo esto es lo que se va teniendo en cuenta a la hora de empezar a plantear, cuando efectivamente llega la noticia, a mediados de mayo de 1810, de que ha caído la Junta de Sevilla y que no hay un poder real en España, ¿no?, que está todo dudoso y que es evidentemente lo que se está esperando, y esto un poco lo van a decir los propios protagonistas, ¿no? La historia no es de quien la escribe, es de su pueblo. Historias de nuestra historia. Vamos a leer un texto que corresponde a las memorias de Martín Rodríguez, uno de los protagonistas de la revolución, que habla un poco de cómo se venía preparando un poco la movida de mayo de 1810. A los 9 meses de estar Cisneros ocupando la silla del virreinato, creímos que ya era tiempo de pensar en nosotros mismos. Ocupada la España por numerosísimos ejércitos franceses y en posesión de todas las plazas más fuertes de ella, creímos que los españoles jamás podrían sacudirse de tan inmenso poder. Por consiguiente, empezamos a tratar muy secretamente sobre nuestra seguridad, a fin de no correr la suerte de los españoles.
Esto no podría hacerse sin que recayese el gobierno en nuestras manos, y esto mismo hacía tanto más necesaria la deposición de Cisneros. Cisneros, que empezó a sentir que se trataba de revolución, citó a todos los jefes veteranos y urbanos a la fortaleza. Nos dijo que por los avisos que tenía, sabía que se trataba de hacer un movimiento. Vamos, todavía el hombre tenía sus servicios que estaban muy activos, y como vemos la cosa se venía preparando con bastante tiempo. Y lo que vamos a ver a partir de la llegada de la noticia es cómo el virrey, el síndico Leiva, van preparando la contrarrevolución, ¿sí? Hacer todo lo posible para evitar la convocatoria al cabildo abierto, donde sabe que corría serio riesgo su poder. Hay una cantidad de reuniones, de gestiones que se van dando en la semana de mayo, que comienza el 18 y culmina el 25, donde evidentemente hay bastantes cosas interesantes, digamos, por ejemplo la negativa de Saavedra, esperando que las brevas maduren. Las brevas son esos primeros frutos del higo, ¿no? Y era un poco la figurita más difícil, porque era un hombre fundamental para la revolución, Saavedra, porque era el que manejaba los cuerpos armados, esenciales para todo triunfo revolucionario, ¿no? Hasta que finalmente, con la confirmación de las noticias, recabando alguna precisión a los abogados, como por ejemplo Moreno o Belgrano, de cuál sería la situación jurídica en la que quedaríamos, el hombre se va convenciendo y se va incorporando a la revolución. En esa pequeña ciudad donde todo quedaba por ahí. Porque todo lo que está contando pasa en la otra cuadra, a 2 cuadras, a la vuelta. Y también es interesante este testimonio de una carta que le manda Liniers, hombre al que equivocadamente recurren en principio los revolucionarios, creyendo que era un hombre que podía estar de su lado. Y esta carta de Liniers a Cisneros, que habla de una gran confianza entre ellos, le advierte que lo que puede llegar a pasar y cómo se está preparando la contrarrevolución, ¿no? Antes de que exista ya la revolución. Esto lo dice el conde de Buenos Aires. El conde de Buenos Aires, don Santiago de Liniers. Estás rodeado de pícaros. Varios de los que más te confías te están engañando. Dime, si tenemos noticias desgraciadas de la península y se verifica una conmoción popular, ¿de dónde puedes esperar auxilios? Sin duda del Perú, y en ese caso, ¿qué jefes tienes en aptitud de poderlo conducir? Nieto, por sus achaques, no es capaz de soportar las fatigas de la guerra. Solo lo veo a Goyeneche, pero cuya influencia no sería tal vez igual a la mía para reunir defensores del derecho de nuestro amado Fernando contra el Partido de la Independencia y de la anarquía. Qué grande, ¿no? El uso del término anarquía tan reiterado en nuestra historia a la hora de hablar de movimientos subversivos, ¿no? Y además como, digamos, sinónimo de independencia. Claro. O sea, la independencia conlleva la anarquía. La independencia trae necesariamente la anarquía para esta gente, claro, porque se les acababa el negocio, evidentemente. Están muy preocupados en torno al fin de aquella cantidad de negocios ilícitos, cobijados por la colonia, y se iba terminando, evidentemente. Entonces había una enorme preocupación en torno a esto. Bueno, se va concretando las reuniones, se va presionando cada vez más al virrey, al síndico, para que se convoque al cabildo. Incluso estas presiones van llegando a la conformación de una fuerza de choque, que es la Legión Infernal, que se hace presente en la plaza el día 21, y así es descrito por un anónimo de la época cómo eran estos muchachos, ¿no? Amanecieron el lunes 21 en la Plaza Mayor bastante porción de encapotados con cintas blancas al sombrero y casacas en señal de unión entre americanos y europeos, y el retrato de nuestro amado monarca en el cintillo del sombrero, de que vestían a todo el que pasaba por allí. Comandábalos French y Beruti, el de Cajas. Eran 600 hombres bajo el título de Legión Infernal. En efecto, todos estaban bien armados y eran mozada de resolución.
mozada de resolución, ¿no? O sea que estaban dispuestos a todo, y esto fue lo que de alguna manera determina esta mozada de resolución, junto con la negativa de los comandantes a seguir apoyando bajo cualquier punto de vista al virrey, la convocatoria final del Cabildo Abierto, que va a ser el gran debate donde se va a producir finalmente la destitución del virrey, ¿no? Te iba a decir que una reunión de la JF, la Juventud Patriótica. La Juventud Patriótica, efectivamente, ¿no? Ese día 22 de mayo de que seguiremos hablando, porque es una fecha fundamental de la revolución. Seguiremos hablando el día 23 en vivo. Vamos a hacer el programa en vivo en la 9 de julio, en el stand de la radio, ahí en el lugar de los festejos del Bicentenario. Ese día decisivo pasan muchas cosas. Hay un gran debate del lado del virrey, el obispo Lué, representante de los sectores más ultraconservadores, que dice que mientras haya un español en América habrá que rendirle pleitesía y obediencia. Un poco lo que vos decías, la línea que se bajaba desde España en ese momento, ¿no? Claro, y la insolencia de los criollos, ¿no? Y claramente la insolencia, la hermosa insolencia de Castelli, que le sale al cruce y lo va desplomando con argumentos absolutamente contundentes, que vamos a ir contando en el otro programa. Simplemente adelantamos que evidentemente el planteo tenía que ver con que si, como decía el obispo, hay que obedecer, y el obispo criticaba a los invadidos que se sublevaban contra el invasor, ¿no? Si esto habría sido una invasión, una conquista, ¿cómo el conquistado se puede sublevar contra el conquistador? Castelli le dice, bueno, entonces que los ejércitos de España inmediatamente se rindan ante Napoleón, ¿no? Es decir, haciendo uso de una gran ironía. Y esto termina finalmente con una votación desfavorable para el virrey. Se vota a favor de la destitución del virrey. Y aquí comienza una gran cantidad de maniobras de parte del síndico, el gran operador político del propio Cisneros, que trata de cambiar la votación. Inclusive en el acta del día 23, al día siguiente del 22 de mayo, hay un párrafo que ha pasado bastante por alto mucha gente, algunos historiadores, y dice, es increíble, ¿no? Porque dice literalmente, sin embargo, de haber a pluralidad de votos cesado en el mando del excelentísimo virrey, no sea separado absolutamente, sino que le nombren acompañados con quienes hayan de gobernar hasta la congregación de los diputados del virreinato, ¿no? O sea que están preanunciando lo que van a hacer, que es la conformación de una junta absolutamente ilegítima, presidida por el virrey, cosa que va a ocurrir el 24, lo cual termina por exasperar todos los ánimos, incluso al del habitualmente tranquilo Manuel Belgrano, que se pone muy nervioso, como cuenta muy bien Tomás Guido en esta memoria. Fíjese cómo lo cuenta Guido, que está muy bien, ¿no? La situación cada vez presentaba un aspecto más siniestro. En estas circunstancias, el señor don Manuel Belgrano, mayor del regimiento de patricios, que vestido de uniforme escuchaba la discusión en la sala contigua, reclinado en un sofá, casi postrado por largas vigilias, observando la indecisión de sus amigos, púsose de pie y súbitamente y a paso acelerado y con el rostro encendido por el fuego de su sangre generosa, entró en la sala del club, el comedor de la casa del señor Peña, y lanzando una mirada altiva enrededor de sí y poniendo la mano derecha sobre la cruz de su espada, juro, dijo, a la patria y a mis compañeros, que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese sido derrocado, a fe de caballero, yo le derribaré con mis armas. Profunda sensación causó en los circunstantes tan valiente y sincera resolución. Las palabras del noble Belgrano fueron acogidas con fervoroso aplauso. Bueno, estaba todo dicho. Evidentemente el virrey va tomando nota y conciencia de que está solo. De todas maneras se intentan hacer varias maniobras el día 25, que iremos contando en el próximo programa. Si estamos llegando a la fecha clave, 25 de mayo, y queremos dejar un poco de suspenso. Sabemos todos el final, pero hay cosas muy interesantes que pasaron el 25 de mayo, y ver la cantidad de maniobras que se hicieron en torno del Cabildo, que era el gran lugar donde se debatía lo que iba a pasar,
de un lado y del otro, ¿no? Como había un dispositivo del lado de los patriotas y un dispositivo para quedarse en el poder por parte de los españoles, ¿no? Todo esto ocurrió aquel 25 de mayo que inició el camino hacia nuestra independencia. Yo creo que es interesante terminar diciendo que no debe presentarse una competencia, ¿no? De qué centenario tenemos que estar festejando, si el del 10 o el del 16. Son complementarios, uno es deudor del otro, tienen que ver. Es entendible que al interior le resulte más afín la fecha del 16, es una fecha más nacional seguramente, pero también es muy importante la del 10 porque es la que da comienzo al proceso que va a desembocar en la independencia en 1816. O sea que yo creo que no tiene sentido plantear como un elemento de competencia cuál de los dos bicentenarios es más legítimo, sino que hay que prepararse a conmemorar los dos y a recordar a toda esta gente para ver si tomamos algunas ideas tan interesantes de aquella época para aplicarlas hoy, porque tienen una enorme actualidad, ¿no? Las ideas de industria, de educación, de inclusión social que aparecen en los textos de Mayo son completamente aplicables con poca actualización al día de hoy, ¿no? Yo creo que además de festejar y celebrar, habría que empezar a aplicar decididamente algunas de aquellas ideas de Moreno, de Belgrano, de Monteagudo, de Castelli, ¿no? Ideas que asombran por su actualidad, ¿no? Por su modernidad. Claro, evidentemente el progreso estaba de este lado de las Américas. De este lado y con unas ganas de soñar tan grandes, ¿no? Que uno advierte en esta forma de plantear la cosa como se estaba viviendo en ese momento. Del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón, y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. Viva la patria se oye y el clamoreo. Viva la patria se oye y el clamoreo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese. Al blanco y al celeste de tu bandera, al blanco y al celeste de tu bandera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, Las Heras, Soler y otros grandes, y ya paisanos fueron libres los pueblos americanos. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña, por la Radio Pública.